Vámonos ahora a otro punto del país, vámonos a la entrevista con la diputada federal Susana Prieto Terrazas. Abogada, aquí está, abogada de trabajadores, qué gusto verla por acá, abogada Susana Prieto. Qué gusto verla también, Marta Olivia, aquí en este espacio de Julio Astillero. La verdad es que el reconocimiento que se ha hecho de su trayectoria como periodista es impresionante y me da mucho gusto verla en un medio informativo casi al nivel del suyo, con lo más imparcial que se puede, o por lo menos mostrándonos a todos los mexicanos y mexicanas de manera imparcial la información. Gracias, abogada. Diputada federal por Morena, llega por Morena, por la vía plurinominal, y bueno, ahora nos habla, ahora está, ya lo habíamos visto en su trayectoria, como esta forma tan directa, tan ciudadana, tan desde la defensa de los trabajadores y la organización sindical, cómo llega ahí. Primero nos sorprendió porque dijimos, a ver, Susana Prieto es muy directa. ¿Cómo le va a hacer Susana Prieto para navegar en el ámbito político? ¿Cómo ha sido su experiencia y ahora cómo se define como diputada federal sin partido, independiente, sigue en Morena? ¿Cómo es su estatus? La verdad, mi estatus es diputada federal sin partido. No puedo ser independiente porque la ley electoral en nuestro país prevé las formas de llegar a ser un diputado federal independiente, y esto se es desde que se hace campaña hasta que se logra la votación popular que lo pueda llevar a la curul. Pero la verdad, yo, como usted bien lo dice, llegué por la fracción parlamentaria de Morena, a la cual renuncié en el mes de febrero, porque no estuve de acuerdo, por supuesto, con muchas cosas que pasaron, voté en contra muchas cosas, alegué en tribuna muchas en contra, y yo pienso que la gota que derramó el vaso con agua fue tener al panista Javier Corral, que en contubernio con Cabeza de Vaca fueron los gobernadores que previeron mi encarcelamiento en el año 2020. Me encarceló, logró encarcelarme Cabeza de Vaca el 8 de junio del 2020, y el 9 de junio del 2020 Javier Corral lanzó tres órdenes de aprehensión en mi contra en el estado de Chihuahua, o sea que planearon que si lograba salir o zafarme de los hechos que me inventaron en Tamaulipas, luego me aprendieran en Chihuahua. No les salió muy bien la jugada porque me di cuenta por una indiscreción del Ministerio Público, pero yo no podía continuar en un partido político que le abría las puertas a este hombre pseudo anticorrupción, ¿no? Y más que lo presentaran a carta abierta como un zar anticorrupción del país y como miembro activo de Morena. Morena está conformado por muchos activistas que, como yo, en diferentes ámbitos, constituyeron un movimiento ciudadano que luego se convirtió en partido político por asambleas que así lo decidieron, y a mí se me invitó de manera plurinominal por la comisión, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a formar parte de esta fracción parlamentaria por mi activismo en defensa de los derechos de los trabajadores. También se me dijo que habría, como diputada federal, que servir más a mi nación que como simple activista, porque podía impulsar reformas que llegaran a hacerse ley. Y pues no pasó eso con la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Para mí fue muy claro que el presidente de la República no estaba dispuesto a impulsarla por un pacto que hicieron con los empresarios de este país. Luego se nos dijo que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas se iba a votar después de que pasaran las elecciones. El propio presidente lo dijo en una intervención, y ahora nos dice Ignacio Mier que fíjate que siempre no. Ahora van a discutir en diálogos nacionales nuevamente, ahora por lo pronto, la reforma integral al Poder Judicial de la Federación. Y están hablando de las 18 reformas constitucionales del presidente de la República y 2 de nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, pero están haciendo a un lado también la reducción de la jornada laboral, que tantos beneficios traería, sobre todo en pago de impuestos para la Federación, que lo necesitará mucho ahora que no tenemos ricos que nos deban.
Así es, justo esto le iba a preguntar, ¿cómo va la discusión de la reforma laboral por los 40 horas? Se va, habían dicho que, me parece que esa fue una de las partes donde usted, pues ahora sí que se hace el quiebre con Ignacio Mier. ¿Es en ese momento que le prometieron que se iba a discutir y de pronto retiraron la propuesta? Así es, había una promesa real cuando Ignacio Mier estaba como candidato a gobernador del estado de Puebla. Hay varias conferencias de prensa donde él incorpora como parte de su lucha, incluso de la fracción parlamentaria, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. A mí no me importa quién sea el proponente, ni si yo la propuse. Lo que interesa es que realmente llegue a reformarse la Constitución y que los beneficiados con la reducción de la jornada laboral sean los trabajadores del país para disminuirla de 48 a 40 horas. Se discutió, se hicieron parlamentos en la Cámara de Diputados, yo hice un foro inicial, después dijo a la Junta de Coordinación Política que habría 5 diálogos nacionales que se llevarían a cabo en la Cámara de Diputados, se llevaron, después dijo el presidente que debía discutirse más, se incluyó en las reformas del presidente de la República, estuve yo recientemente en Baja California Sur, Baja California Norte y en el estado de Sonora, abonando, por supuesto, a estos foros que se hicieron para el análisis de las reformas constitucionales del presidente, y esta era una que, aunque propuesta por mí, no era del presidente, se había jactado el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena de que la incorporaría, ¿no? También la reducción de la jornada laboral, y después pues resulta que ahorita nadie habla de ella. ¿Cuál es el estatus? Pues es un dictamen, solo es pasarla a la Cámara de Diputados, ya la tiene la mesa directiva para que la voten, ya tienen el plan C, pero ahora de pronto ha desaparecido de la faz de la tierra la discusión de dicho dictamen. No vemos a ningún político que afirme que se va a votar, que le va a dar consecución ni nada, y por eso estamos convocando a una marcha el próximo 1 de septiembre, que a las 11 de la mañana tomarán posesión los diputados de la 66ª legislatura. Entonces nosotros nos reuniremos a partir de las 9 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México para marchar desde ahí a San Lázaro, a la Cámara de Diputados, y exigir a los diputados de la nueva legislatura que se vote este dictamen que ya no prescribe, y deben votarlo porque fue un compromiso. Después de que pasó lo de el compromiso de que no las podían votar porque estaban en elecciones, dijeron que pasando el 2 de junio, y si se cumplía el plan C, creo que hasta los de Morena dudaban que se cumpliera de la manera tan contundente que se hizo, y por eso prometieron que si se cumplía el plan C la iban a votar, pero ahora nadie habla de ella, y por eso estamos convocando a los trabajadores y trabajadoras, no solo al Zócalo de la Ciudad de México el 1 de septiembre, donde iniciará la marcha a las 10 de la mañana rumbo a San Lázaro, sino en cualquier plaza que tengan en su lugar de residencia, marchas incluso en todos los estados donde la mayoría legislativa en los congresos locales es de Morena, porque esta es una reforma constitucional, y es una reforma constitucional que tiene que ser aprobada por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores y por la mayoría de 17 congresos locales. Así que vale que en Matamoros, que en Ciudad Victoria, que por allá en cualquiera de los 43 municipios de Tamaulipas se organicen, que hagan mítines, que hagan marchas, que vayan a los congresos estatales para que estén prevenidos, pero sobre todo hace falta la movilización. Y yo le voy a decir por qué, Marta Olivia, porque desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a ser presidente de la República, estamos los activistas completamente desmovilizados creyendo que un solo hombre podrá cambiar este país, y eso es un error. Lo que tenemos que hacer es movilizarnos, lo que tenemos que sembrar en los trabajadores y trabajadoras, esos guardias de seguridad que se quejan de laborar de 72 a 80 horas, los queremos a todos en el Zócalo de la Ciudad de México, a todos los guardias, porque solo preguntan, ¿ya pasaron las 40 horas? ¿Ya hizo usted lo que tenía que hacer? Pues ya hice yo lo que tenía que hacer. Ahora los que tienen que hacer son los trabajadores, porque la nueva que se han agarrado los empresarios y los políticos, es decir, ¿dónde están los trabajadores que quieren 40 horas? Entonces, pues están llamando a una movilización, y entonces yo haciendo eco
a esta pregunta que ellos mismos se hacen, estoy invitando a los trabajadores a que se unan a marchas, mítines y protestas por las 40 horas el 1 de septiembre, porque ese día toma posesión la 66ª legislatura. Toma protesta, perdón. Perdón, sí, estamos hablando de cuántos trabajadores se verían favorecidos por esta reforma laboral de reducción de 40 horas. 57 millones de trabajadores. Dicho por el INEGI. Son Así es. Oficiales. Sí, porque uno de los argumentos de los empresarios es de que no son tantos los trabajadores que están bajo este esquema, que tendrían acceso. Que tendrían acceso. Es que ellos han hecho una información mañosa a lo largo y ancho de la República diciendo que no todos tendrían acceso. Bueno, los que tienen acceso ahorita y ya es oficial son los trabajadores del poder público, son los trabajadores de los 3 niveles de gobierno, a excepción de los policías que también están reclamando que yo no hiciera la iniciativa y la planteara para que alcanzara hasta el apartado B de la ley federal, del artículo 123 de la Constitución, sino que solo me limité a que fuera en el apartado A. Entonces, en el apartado A sí está planteada, en el apartado B no, pero son los menos. Creo que los cuerpos policíacos los únicos que trabajan más de 48 horas o 48 horas, aunque yo creo que ellos trabajan igual que los guardias de seguridad. Pero yo creo que todos deben sumarse a esta lucha, porque si se aplica y si pasa esta reforma y se establece en la Constitución, luego entonces podrá pasar al apartado B y será mucho más fácil por la igualdad de derechos que debemos tener todos los mexicanos y mexicanas. No es cierto que solo le va a impactar a los que están en el comercio formal o que están dentro de la formalidad, que porque los que están en la informalidad y no están afiliados al Seguro Social no van a tener 40 horas, nada más falso. Se han sembrado muchas dudas en los trabajadores, precisamente para seguir abonando a la desmovilización de los mismos en el país. Bien, y para cerrar esta entrevista, diputada federal, ¿cuál es el principal desconcierto que tuvo usted como ser activista, defensora de trabajadores y llegar a la política? ¿Qué es esa parte donde siente, ya casi al cerrar su ciclo, que siente que faltó? ¿Cuál fue su mayor desilusión en la Cámara de Diputados? Bueno, mi mayor desilusión fue que la Cuarta Transformación no considerara como prioritarios a los trabajadores más allá de la iniciativa que desde su campaña prometió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del aumento del 100% del salario mínimo y consecuentemente los años subsecuentes hasta el 20%. Más allá de eso, creo que se frenó todo. Creo que conforme fueron integrándose empresarios a un proyecto por el que no abonaron, a un proyecto al que no inyectaron dinero, al que no llevaron votos, al que no llevaron nada a los empresarios, pero al llegar Andrés Manuel López Obrador a ser presidente del país, luego por los propios intereses de los empresarios fueron todos acercándose a él, y en ese momento siento que empezó a disminuir la agenda laboral, que de hecho no la había, con personas como los representantes de la CTM que tienen 30 años siendo diputados y senadores vitalicios, parecen, ¿no? Y no había habido una agenda laboral desde hace años. Esa es mi mayor satisfacción, haber incorporado la agenda laboral a la Cuarta Transformación. La mayor decepción fue que el presidente que hizo historia con las prestaciones laborales desde 1917 a la fecha fue Andrés Manuel López Obrador, y en el último tirón, por lo menos en lo que yo percibo, se nos rajó con las 40 horas. Eso creo que lo hubiera consagrado aún más de lo que ya está, pero cuando la gente está en su punto máximo de aprobación, de su fama, de su éxito, del gran cariño que todos sentimos por Andrés Manuel López Obrador, pasan cosas sorpresivas como esta, como dejar lo que yo considero que sería la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos más importante desde 1917, que es la reducción de la jornada laboral. No estamos pidiendo absolutamente nada absurdo. No hay jornada laboral de 48 horas en el mundo. Solamente Colombia, que ya empezó a reducir su jornada laboral, y México laboraban 48 horas. Hoy solo queda México con 48 horas, que además son ficticias, como lo fue durante toda la época del neoliberalismo el salario mínimo.
El mínimo era 88.36 cuando nuestro presidente arribó a la presidencia. Sin embargo, era ilusorio, nadie percibía 88.36 pesos porque no se puede vivir con esa cantidad. De la misma forma estamos con las 48 horas. Dicen que la jornada máxima es de 48 horas en la Constitución y hay cada vez más trabajadores que laboran hasta 72 y 80 horas semanales sin que ninguna autoridad ponga freno a esos patrones abusivos. Entonces considero que eso fue el parteaguas para mí con la Cuarta Transformación. Para mí terminó una esperanza que archivé por ahí en mi corazoncito, como lo teníamos todos, ¿no? Y pues la esperanza no resultó ser lo que yo creía que era. Hay muchas cosas, estoy ya por dar los últimos toques a mi libro, Mi paso por la Cámara de Diputados. Justo que eso no sé si va a salir por cuestiones de edición, no sé si va a salir primero ese o el libro del 2032, porque los dos se fueron cocinando prácticamente al mismo tiempo. El compañero que me está ayudando a escribir para no cometer ahí tanta burrada y que queden las cosas bien, que realmente seré yo quien da los testimonios de otra persona quien lo está escribiendo. Estamos a punto de terminar porque a mí me parece que el pueblo de México debe saber lo que pasa en la Cámara de Diputados, porque me parece que tenemos derecho a conocer que la legislatura de la inclusión y la paridad no es tal. Me parece que hay detalles que van a ser muy interesantes y que el pueblo de México, ahora que como el presidente dice, es un pueblo sabio, yo creo que lo va a tomar bien. Algunas personas que son radicales y a las que o estás con la 4T o eres una escoria humana, porque digo, eso también son riesgos que se toman, ¿no? El otro día escuché a un pseudo periodista tamaulipeco que dijo que me había ensoberbecido y que eso había sido mi fracaso en la política del país. Bueno, pues yo nunca fui política de partido. Me invitaron e incluso me pusieron como plurinominal, como externa de Morena. Entonces ni siquiera se informan bien y están con esto. No hay ninguna soberbia, me parece que hay congruencia. Me parece que hay que tener muchos ovarios para bajarse de un barco que va viento en popa, porque normalmente, pregúntenle a los prianistas y especialmente a Javier Corral, se bajan de los barcos cuando se están hundiendo, no cuando van viento en popa. Justo le iba a decir eso para concluir, diputada. La acusan de eso, de decir, estás en contra de López Obrador, no eres de izquierda. ¿Qué les diría usted a esos para cerrar? De ninguna manera. Si ha habido alguien que ha querido al presidente de la República, he sido yo, que lo respeto absolutamente. Le he hecho exhortos desde la máxima tribuna del país en la Cámara de Diputados para que ajuste las tablas del ISR, porque son los obreros de este país los que están sosteniendo los programas sociales y no los multimillonarios. Los trabajadores no pueden más con ese excesivo pago, no se actualizaron las tablas del ISR, y del 20% que se aumentó el salario mínimo este año, el 17% se lo está llevando el impuesto y a nuestros obreros y obreras se los está llevando pifas. Entonces yo respeto mucho al presidente, yo nunca he insultado, sería incapaz de insultar al presidente de la República, todo mi cariño para él, sé, porque soy una mujer clara y consciente, de que en 5 años y 10 meses, incluso en los 6 años, si fuera el caso, que no lo es con Andrés Manuel, no va a cumplir el sexenio completo, pero es imposible corregir el rumbo de este país de los últimos 36 previos a que él tomara posesión como presidente de la República. Nos hemos colocado en el lugar 12 de las economías mundiales. Cuando él llegó, estábamos en el lugar 16. Me parece que nuestra economía está más fuerte que nunca. Me parece que hemos avanzado considerablemente, incluso en materia de trabajo, pero hay prioridades, hay iniciativas que eran trascendentales, que constituían la columna vertebral de la Cuarta Transformación, y para mi muy particular punto de vista creo que la reducción de la jornada laboral era una de ellas, y yo mi respeto para siempre para mi gran presidente de la República. No soy más que una fan más de él, y podré estar de acuerdo o no, pero una de las grandes lecciones que nos ha dado nuestro presidente es esa. Dice, tienen derecho a disentir, lo que no tenemos derecho es a ofender. Y yo nunca he ofendido ni ofenderé a mi presidente. Y si no estoy con el partido de la Cuarta Transformación, no quiere decir que no quiera una.
A lo mejor no queremos un segundo piso de la cuarta transformación, sino una quinta transformación, y queremos ir adelante, siempre, siempre adelante con las lecciones, porque Andrés Manuel López Obrador termina siendo un ideólogo absolutamente en este país. A partir del 2018 y en adelante, él es un referente y hay que ser muy idiota para estar en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lo que pasa en la Cámara de Diputados, lo que pasa en el partido, no tiene que ver con el presidente en muchas ocasiones, y eso no nos hace traidores al señalar. Muy bien, pues muchas gracias por esa claridad, diputada federal Susana Prieto Terrazas. Gracias por la entrevista a este espacio informativo. A sus órdenes, Marta Olivia, que esté muy bien. Gracias, muy buenas.